Bueno, shalom a todos. Continuando con los temas del misticismo dentro del, dentro del judaísmo, eh, vamos a hablar hoy de la astrología dentro del judaísmo. Yo voy a decir que por más que los rabinos del Talmud creían en la astrología, porque en esa época estaba considerada como una ciencia exacta, como las matemáticas. Yo no adhiero, yo no creo en la astrología. Eh, claro, me van a preguntar, siendo rabínico, ¿en qué me baso? Me baso en Maimónides, que lo vamos a ver más adelante. Una vez aclarada mi posición, vamos a exponer el tema. Los rabinos en el Talmud, o sea, los rabinos que escribieron el Talmud, creían en la astrología, pero pensaban que los judíos, por alguna razón milagrosa, estaban inmunes a la influencia de las estrellas. A ver, la astrología es la creencia de que el destino humano está determinado, más o menos, o las estrellas tienen una influencia importante en el destino. Cuando, según la posición de los planetas y las estrellas, cuando uno nace. Los antiguos astrónomos egipcios y babilónicos estudiaron los movimientos de los cuerpos celestes y como resultado, los astrólogos afirmaron poder predecir el destino de los seres humanos nacido bajo tal o cual estrella. El profeta Jeremías arremete contra el pueblo de Israel recurriendo a la astrología. Dice así: no aprendáis el camino de las naciones, ni desmayéis ante las señales del cielo, porque las naciones están consternadas por ellos. Está escrito en Jeremías 10:2. El libro de Isaías dice, también todos profetas, estás cansado de la multitud de tus consejos, que ahora los astrólogos, los observadores de estrellas, los pronosticadores mensuales, levántense y te salven de las cosas que te sobrevendrán. Eso está en Isaías 47:13. Sin embargo, ni en estos dos pasajes, ni en ningún otro pasaje del Humash, del Talmud, hay una prohibición explícita de consultar a los astrólogos. Y ciertamente no se niega que la astrología realmente funcione. Antes del surgimiento de las ciencias modernas, como dije antes, se creía que la astrología era una ciencia exacta, como las matemáticas, por ejemplo. Y fue aceptada como cierto, esta idea fue aceptada como cierta por los rabinos del Talmud. Por ejemplo, lo que sí debatieron es que si el pueblo judío es inmune
a la astrología y dictaminaron que no hay mazal para Israel. Mazal se utiliza como suerte, pero mazal también es signo zodíaco o signo planetario. Por ejemplo, cuando es normal que te pregunte que la época que naciste, qué signo sos, se dicen en castellano, bajo qué signo naciste, en hebreo se dice qué mazal sos. Entonces seguimos. Dijimos que los talmudistas decían que no hay mazal para Israel, refiriéndose que que los planetas no influyen sobre el pueblo judío. Incluso los filósofos judíos medievales no fueron inhibidos por su enfoque racionalista en el poder de las estrellas. Yo conozco una sola excepción, que fue Maimónides, que rechazó la astrología por motivos teológicos. No por motivos científicos, sino que por motivos teológicos. ¿Por qué? Porque decía que tal creencia era contraria a la doctrina de la providencia divina. Y era contraria al libre albedrío humano, como providencia divina. Cuando se le preguntó a Maimónides cómo podía negar la verdad de la astrología si los rabinos del Talmud se aferran a estas creencias, respondió: el hombre fue creado con ojos en la parte delantera de la cabeza, no en la parte trasera. Maimónides se refiere al zodíaco, pero solo en el sentido astronómico, no astrológico. Además, Maimónides sostiene que las objeciones bíblicas a la magia y la adivinación se extiende a la astrología. Y eso está escrito en el Shulchan Aruch, que escribió Yosef Karo, como opinión de Maimónides. Está escrito en Yoredea 179.1, donde se da la regla. Uno no debe consultar a los astrólogos. Pero Moisés Isserles, el Ramá, que escribió el mapa del Shulchan Aruch, cita a Nachmanides, en el sentido de que uno no debe consultar a los astrólogos, sino confiar en Dios sin preocuparse por lo que traerá el futuro. Sin embargo, si un hombre sabe que alguna empresa es contraria a su mazal, o sea, a su signo, a su destino, que fue determinado por las estrellas, dice el Ramá, debe tomar las precauciones necesarias
y no debe confiar en un milagro para salvarlo. De ello se deduce que ha habido en el pasado una actitud un tanto ambivalente hacia la astrología. Y, por lo que yo puedo saber, solo Maimónides lo declaró como una completa tontería. Las demás autoridades desaconsejan consultar a la astrología, pero creen, no obstante, que la predicción de los horóscopos puede ser precisa si se lleva a cabo por un experto. La mayoría de los judíos hoy en día no se ven muy afectados. La mayoría no se ven afectados por las creencias astrológicas. Tenemos expresiones, por ejemplo, Mazal Tov, para una buena suerte. Pero Mazal Tov no significa, acá hay una confusión. Cuando uno dice Mazal Tov, en Yiddish Mazel Tov, que tenga buena suerte, sino que tenga buen signo. O sea, que los signos sean buenos para él. Hay también una palabra en Yiddish que significa Shlimazl. Shlimazl es una persona que donde no es que tiene mala suerte, sino que las estrellas no brillan para él. Es una persona sin mazal. O sea, básicamente esto se utiliza humorísticamente en la literatura de Yiddish. Como el shlimil. También sale todo del mazal. El shlimil es el torpe. Todo esto utilizado por nuestros escritores en Yiddish. Se dice que el shlimil, es un dicho en Yiddish, es el hombre que derrama la taza de té. Y el shlimazl es el hombre que se mancha los pantalones. Continuamos. Astrología en el judaísmo medieval. En la Edad Media, Ibn Ezra, Maimónides y otros debatieron la legitimidad de la astrología. En la Edad Media, básicamente, en la órbita del Islam, los judíos practicaban cada vez más la astrología. Un conocimiento profundo de este arte de la astrología se evidencia en el Zohar y en el Sefer Raziel. El Zohar la mayoría lo conoce. Y el Sefer Raziel, que algún día sí que podemos también llegar a hablar, tanto del Zohar como el Sefer Raziel. El Sefer Raziel es un antiguo escrito que se utilizaba básicamente para curar enfermedades. Sí. Básicamente era eso el Sefer Raziel, de una forma mística. Tendría que volver a releerlo para poder escribir sobre él. Bueno, la astrología se menciona con frecuencia
en la poesía litúrgica medieval. Hay cosas que yo ya no leo, que leí siendo joven y que dejé de leer, pasé de largo, porque no adhiero, porque no... eh, o sea, no tengo tiempo para leer todo. Entonces soy selectivo. O sea, ahora en mi vejez lo que leo es el Talmud y la Parashat Shavua porque tengo que básicamente que explicar. Pero básicamente lo que leo es el Talmud. Todo lo demás ya lo he dejado, lo fui dejando. A medida que pasan los años, eh, y me fui decantando por cosas más terrenales. Eh, Continuamos. Los astrólogos judíos del siglo IX fueron Jacob ibn Turik, perdón, de quien Ibn Ezra dice que trabajó las tablas astrológicas de los hindúes de Bagdad. Del mismo periodo quedan algunos trabajos astrológicos de Sahal ben Bishr al-Israeli, también conocido como Rabban al-Tabari, o sea, el rabino de Tabarizerán. En este periodo, los judíos tradujeron al hebreo de las obras de los astrólogos islámicos. Fijarse. O sea, como el Islam pretende, o como algunos pretenden, introducir enseñanzas foráneas dentro de la raíz judía. El propio Ibn Ezra era un ávido seguidor de la astrología, a la que se refería como una ciencia sublime. Incluso tradujo al hebreo la obra astrológica de Mashala, que era el astrólogo de la corte de Al-Mansur, y fue autor de importantes obras sobre la constelación y los planetas. Un enfoque de que el cielo representa el libro de la vida, según estos astrólogos, aparece en la Mishneh Torah. Mishneh Torah, que fue escrito por Maimónides. Y Maimónides dice que mientras que algunos afirman que la influencia de las estrellas pueden influir sobre el destino humano, para contradecir esto, Maimónides dice que la fe de Dios, quienes creen en esto, pueden vencer esta influencia. Es más, ¿en qué se apoya Maimónides
Para todo esto, Maimónides se apoya en Levíticos 19:26, que está escrito: no practicarás augurios ni hechicería. Y Maimónides vio la astrología como una superstición peligrosa al borde de la idolatría, que era una enfermedad metida dentro de una ciencia. En ese entonces, como dije anteriormente, se creía que la astrología era una ciencia. El mundo moderno y el surgimiento de la ciencia pusieron fin a esta creencia de la astronomía y otras prácticas mágicas conocidas en los tiempos del Talmud. Claro, se siguen usando frases como Mazal Tov, que se utiliza como buena suerte. Sin embargo, podemos leer en el Shulchan Aruch, Yoreh De'ah 179.2, que algunos judíos siguen con esta práctica. Está escrito, según el Marán, y vuelvo a repetir, rechazado por Maimónides, algunos judíos siguen rechazando ciertos días de la semana o ciertos meses para bodas u otras aventuras. Como vemos siempre, esto es muy abierto y cada uno decide que sí y que no. Mi postura la dije al principio. Bueno, aquí tienen elementos como para decidir cada uno, como siempre, lo que quiera. Bueno, shalom a todos y nos seguimos viendo.